Andrés, es que hoy el deterioro de las finanzas públicas es gigante. Absolutamente. Entonces ya eso, cualquier cosa que haga el gobierno, está totalmente neutralizado por la parálisis del sector privado que dice, aquí no hay confianza, yo no voy a invertir, y si no hay inversión, pues no hay crecimiento. Entonces, ¿qué creo yo acá? Que uno tiene que pensar es ante todo en qué estimula el sector privado. Eso es lo que realmente produce crecimiento económico, eso es lo que genera empleo, eso es lo que reduce la pobreza, no en qué programa se le ocurre al funcionario de turno. Petro. Así, yo nunca me lo había tomado tan en serio como a raíz del gobierno de Gustavo Petro. Y te voy a decir, yo sé que aquí hay mucha gente admiradora de Bukele en Colombia. Eso es lo que ha hecho Bukele también, cambiar las reglas de juego para poderse quedar en el poder. Cerrar el Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad cuesta $1 billón al año. Y esos mismos programas los puede hacer el Departamento de Prosperidad Social, DPS, que fue diseñado para eso, para los programas de equidad. Entonces, una decisión tomada allá, en la carrera séptima, con la calle séptima, en la casa de Nariño, tiene repercusiones enormes. Gobernar es muchas veces escoger entre lo malo y lo menos malo. Lo que pasa es que de una realidad pasan a un diagnóstico y a unas propuestas equivocadas, porque todo en manos del Estado, al final lo que hace es empeorar las cosas. Nosotros necesitamos es más sector privado para resolver esos problemas. O derrotamos el miedo con confianza, y yo quiero ser el candidato y el presidente que inspira y genera esa confianza. Mis amigos me preguntan, Bilbao, ¿por qué te metes a hacer una locura como entrevistar candidatos presidenciales? Donde cuando entrevistas al de la derecha, los de la izquierda te van a querer matar. Y cuando entrevistas al de la izquierda, los de la derecha te van a querer matar. Muy sencillo, porque hay que dar ejemplo. Lo primero que hay que hacer para dar ejemplo es conversar. Aquí estamos haciendo otra forma de dar ejemplo. Se da una situación en Colombia en la que los emprendedores y emprendedoras de alto impacto de tecnología viven en un ecosistema súper colaborativo. Nosotros nos mega ayudamos y eso no pasa ni en Argentina, ni en México, ni en Chile. Pregúntale a cualquier persona. El ecosistema de emprendimiento de alto impacto de Colombia es súper colaborativo. De este lado está el Estado y en el Estado prácticamente nadie, o son muy pocos los emprendedores y emprendedoras que medio se parecen a mí que colaboran con el Estado. Entonces es mi opinión que uno de los recursos más fuertes que puede tener esta nación es lograr que el ecosistema de emprendimiento de alto impacto y de tecnología trabaje con el Estado. Y lo que yo espero y aspiro es que cuando algunos emprendedores o algunas emprendedoras top vean estos crespos hablando con los políticos, digan, ve, de pronto hay algo que hacer ahí, y nos pongamos la 10 y trabajemos un poquito juntos por este país. Mauricio, bienvenido de nuevo acá a mi casa. La idea de este podcast es que la gente que tiene un interés en tecnología y en conocerte en detalle tenga la chance de escucharte en extensión. Todo se pueda extender en las diferentes políticas y las diferentes acciones que querés tomar. Pues muchas gracias, Andrés. Me siento muy honrado de estar en tu programa. Me encanta, sé que vamos a hablar de muchos temas interesantes. La tecnología, que es tu campo y donde tantos emprendedores colombianos se han inspirado. Así que gracias por invitarme, y qué bueno que tengamos espacio y que no vamos a estar con la guillotina de los 2 minutos o del reloj de la campana que está de moda hoy en los debates, porque en 2 minutos es poco lo que uno puede transmitir. Sí, total. Y quiero arrancar con una pregunta muy sencilla. Quiero que le contes a la gente en tus propias palabras quién sos vos, quién es Mauricio Cárdenas. Pues hombre, yo soy un colombiano que vive apasionadamente este país. Para mí no hay nada más importante, o sea, Colombia es el tema mío, el futuro de Colombia, trabajar por Colombia, y que desde muy joven tuve una vocación, y la vocación ha sido el servicio público. Desde que yo estaba en el colegio identifiqué esa vocación, con eso fue que decidí estudiar economía, y al principio también estaba en ciencia política, porque yo sabía que lo público era lo mío. Interesante, porque yo vivo en una familia donde hay muchas personas que están en el mundo empresarial, pero a mí se me despertó ese interés muy tempranamente, y he sido consistente en que he trabajado en lo público y que ese ha sido mi camino. ¿Y te acordás cómo te despertó ese interés? Yo no sé, yo creo que en las conversaciones mis papás eran muy amigueros, entonces a la casa de ellos iba mucha gente, y la verdad muchos de Medellín, porque ellos eran antioqueños que acababan de llegar a vivir a Bogotá, pues no conocían tanta gente aquí en Bogotá. Entonces los domingos la casa nuestra estaba llena, era de las parejas de amigos de ellos de Medellín que estaban más o menos en lo mismo, y hablaban mucho de la política, y a mí me encantaba sentarme a oír esas conversaciones, porque todos eran más o menos antioqueños que habían llegado a Bogotá en los años 60 a trabajar en el gobierno. Entonces los temas eran esos, y a mí eso me apasionaba. Entonces yo, la verdad, disfrutaba quedándome en la sala oyendo a los grandes, entre comillas, y yo creo que ahí se me despertó ese interés.
Súper chévere. Y mira que un buen momento para agradecerte a vos por el servicio público. Yo tengo una gratitud muy especial por la gente que dedica su vida, su inteligencia y arriesga su integridad física hasta a veces por todos nosotros. Entonces, muchas gracias a todos. No, hombre, no. Porque Cuando es la no vocación de uno, tú. eso es, y uno, independientemente de los obstáculos, claro que sí, el mundo de lo público es un campo minado. Uno nunca sabe dónde pisa la cascarita porque, pues, tú sabes que el mundo de la cosa pública en Colombia también está lleno de gente que, pues, es inescrupulosa y llega allá para hacer sus cosas y, pues, si uno va siempre con las intenciones de acertar, de trabajar honestamente, pues tiene que estar todo el día pendiente de que no lo vayan a coger los que están llegando al Estado, pues básicamente a beneficiarse a título personal. Entonces es una carrera difícil, eso hay que decirlo. Y me encanta la diplomacia. Yo hubiera dicho a robar. Arroba. Pero listo. Y te quería comentar que también es muy importante resaltar que en algo de la investigación que hicimos, digamos como para preparar esta entrevista, el adjetivo principal que usan para describirte a vos, ¿Qué dicen? señor. Ese man es un señor, ¿sí? Entonces, y eso implica pues correcto, que hace las cosas bien. Mauricio, ¿cómo querés que sea Colombia cuando termine ese mandato hacia el 2030? ¿Cuál es la Colombia que te soñás? Bueno, yo lo diría en dos niveles. Yo me sueño una Colombia, y esto es más conceptual, que diga, oiga, carreras como las de Mauricio Cárdenas, vocación de servicio público, con transparencia, con honestidad, con conocimiento, o sea, esforzándose, estudiando, son carreras que valen la pena y que eso estimule a mucha gente a decir, yo quiero seguir por ese camino. O sea, como que si a mí me dicen, ¿qué es lo que usted quiere dejar? Es un modelo a seguir, servir de ejemplo. La gente diga, vale la pena dedicarse a lo público y vale la pena transformar de una manera seria. Pues que no es improvisada y que no es una cosa así de la ambición y que la gente tiene a veces cosas que son desmedidas. No, es el trabajo gradual, pausado, de ir construyendo Colombia. Entonces yo quiero dejar ese modelo que la gente diga, ah, chévere parecernos a ese tipo. Dos, ya en términos de resultados, yo siento que Colombia está estancada. Esto no es el dato del PIB, que si crecimos 2 o 3, no, estamos estancados. Estamos estancados porque no estamos pensando en todo lo que podríamos hacer hoy para el mundo desde Colombia. ¿Cómo Colombia podría hoy ser una fuente de soluciones a los grandes problemas del mundo? Al problema del cambio climático, al problema del hambre, al problema de la energía, al problema que existe de las tensiones comerciales entre países. Colombia podría ser perfectamente un país que entra a jugar un papel neutro, tranquilo, sin entrar en todas esas controversias. No estamos aprovechando eso. Y hay otros países que lo están haciendo y se están enriqueciendo en el proceso. Y nosotros no, porque nosotros estamos mirándonos al ombligo pensando en las reformas de cosas de hace 30 años, que si la reforma a la salud, que si la reforma a las pensiones, es decir, que si sí o no a la industria petrolera. Estamos pensando en cosas que no nos sirven hoy para vivir mejor, para que todos los colombianos podamos llegar con más plata en el bolsillo de nuestras casas y darnos más gustos, comprar los muebles que queremos, comprar el apartamento con el que hemos soñado, darle la educación a los hijos. O sea, no estamos pudiendo hacer eso, pero no porque no tengamos con qué, sino que no estamos siendo bien gobernados. Y si somos bien gobernados, el país va a vivir mejor. Y ayúdame a entender cómo percibes vos eso de que no estamos siendo bien gobernados y cómo gobernaríamos diferente. Hay un elemento central de un gobernante que es generar confianza. Ahora que tú decías, no, es que Cárdenas, señor, está bien, agradezco mucho ese comentario, pero ante todo yo lo que quisiera es ser la persona que genera, inspira confianza. Estamos en buenas manos, estamos en manos de alguien que sabe, estamos en manos de alguien que va a hacer la tarea. ¿Y vos sentís que lo de señor no hace parte de eso? Sí, claro. Creo que sí. Sí, total. Okay. Yo lo traduzco en confianza porque confianza es el sentimiento, o sea, en el cerebro tenemos un área del cerebro donde hay dos sentimientos que están muy cercanos del uno al otro, el miedo y la confianza. Cuando sube la confianza, derrota el miedo. Hoy Colombia tiene miedo. Entonces, no vamos a derrotar el miedo que genera este gobierno a punta de decir, es que yo voy a llegar aquí a echar bala y tal, porque eso también genera más miedo. No, derrotamos el miedo con confianza. Y yo quiero ser el candidato y el presidente que inspira y genera esa confianza. ¿Qué es confianza? Certeza, tranquilidad, saber que estás en manos serias, está bien, en manos de alguien que no te va a hacer trampa,
que te va a decir las cosas como son, que te va a hablar de frente. Eso para mí es confianza. Eso es lo que yo quiero ser. ¿Y qué has visto, digamos, en estos últimos gobiernos, o cuál ha sido el trigger que te ha hecho pensar, escucha, para arreglar esta vuelta yo tengo que ser presidente? Petro. Así, yo nunca me lo había tomado tan en serio como a raíz del gobierno de Gustavo Petro, y como que siento que hace No, 4 pero Mini, expandime eso. Yo Sí. nunca me lo había tomado tan en serio hasta el gobierno de Gustavo Petro. Sí, porque, a ver, te voy a poner un ejemplo. En el 2014 hubo una elección presidencial. Los dos candidatos eran Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga. Claro, había diferencias grandes, no sé, el tema de la paz, etcétera. Pero no había ninguna diferencia de fondo en el manejo de la economía, el manejo de las relaciones internacionales, los tratados de libre comercio. O sea, Colombia estaba escogiendo entre dos versiones de un mismo modelo, con matices. No, ahora lo que tenemos es que aquí está la Y. O sea, llegamos a la Y y una va para el norte y la otra va para el sur. O sea, son unas partidas donde no se tocan. El modelo Petro es el modelo. Estatizar la economía, todo. Política de paz total, que en el fondo es empoderar a la delincuencia. Es decir, a los delincuentes, ustedes son los que van a contar ahora. Normalizar la criminalidad es la política de paz total. Otro elemento de esa política de Petro, que para mí es el más grave, es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Pero vos crees que eso es en serio o eso es Sí, exagerando? no, eso es en serio, porque ese es el modelo a seguir de los autócratas, de los regímenes autoritarios. ¿Qué hace? Ya los golpes de Estado en el mundo no son con botas y fusiles, que se tomó la fuerza pública, los militares se tomaron el palacio presidencial, que pasó tantas veces en América Latina. No, eso ya no ocurre. Cambiando dos articulitos. Exacto, es modificando las constituciones. ¿Para qué? Para nombrar a los órganos electorales de bolsillo. Los que finalmente cuentan las elecciones son personas de bolsillo de los presidentes. Para nombrar cortes, altas cortes, también que sean favorables al gobierno de turno, porque cualquier cambio pues lo van a tener que aprobar en las cortes. Para cambiar las reglas electorales, para decir, bueno, ahora por ejemplo, si a Petro le va a regular en Bogotá, entonces Bogotá va a tener menos representantes y más representantes Nariño, que es donde él es ampliamente mayoritario. Esos cambios los hacen las constituciones. ¿Para qué los hacen? Para quedarse en el poder. ¿Me estoy inventando algo nuevo? No. Eso es lo que ha hecho Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Y te voy a decir, yo sé que aquí hay mucha gente admiradora de Bukele en Colombia. Eso es lo que ha hecho Bukele también, cambiar las reglas de juego para poderse quedar en el poder. Entonces, yo no. Yo digo, ese camino es pésimo, porque ese camino es un país estatizado, es un país donde los políticos son los que tienen más poder. Entonces, usted si quiere un cupo en una universidad o quiere una cama en un hospital, tiene que hablar con el político, que lo apadrine. El país estatizado es un país ineficiente, es de colas. Es un país donde todo es trámite. Y ahí es donde obviamente reinan los políticos, que son los que te ayudan con el trámite. Un país inseguro es un país donde no hay inversión. Eso es la política de paz total. Y un país con un gobierno que se quede perpetuamente es un país pues que echa para atrás. Eso es Venezuela, eso es Bolivia. Entonces, yo no quiero eso. Yo quiero salir a pelear y por eso tú me dices, ¿qué me motivó a mí? ¿Cuál fue el trigger? ¿Cuál fue el detonante? Gustavo Petro. Porque por este camino, Colombia, digamos la Colombia de nuestros hijos y la de después, la de nuestros nietos, va a ser una Colombia de la que nosotros vamos a decir, oiga, ¿cómo así? Nosotros en el 2026, ¿dónde estábamos, Andrés? ¿Dónde estábamos? ¿No? ¿No nos dimos cuenta de esto? No. A los hijos tenemos que decirles, miren, ¿sabe qué? Así las cosas han salido mal. Nosotros le metimos alma, vida y sombrero a luchar y a trabajar y no paramos y tú hiciste tus podcasts y yo fui mi campaña para evitar que esto ocurriera, porque si no, no vamos a tener cara para decirles a nuestros hijos, oiga, no, el 2026 ganó el pacto histórico, nosotros como que no hicimos nada para evitarlo. No, yo estoy comprometido para que eso no ocurra y que Colombia no se vaya a la deriva, sino que Colombia tenga un nuevo rumbo. Y mira qué interesante, yo tenía la misma percepción, yo hasta hace muy poquitos años no me preocupaba mucho si era tal o cual gobierno, yo sentía como que eso no me afectaba mucho, pues nosotros, yo por lo menos tengo negocios por fuera, uno siempre se puede ir, pero para aquí vivimos, aquí hacemos que necesitamos que esto ande bien, y vi algunas cosas que me sorprendieron mucho. Ahora, yo intento hacer este podcast también para escuchar, porque es muy fácil demonizar. Sí. A mí me encanta como Gustavo Bolívar me hace chistes, que no sé, me caga. Y me parece muy interesante escuchar, digamos, por ejemplo, de dónde viene el pensamiento de Carolina Corcho, por ejemplo. Pero me quedo un toque asustado cuando escucho cosas como, no, que para resolver el gota a gota necesitamos un banco público.
Sí. O sea, eso es una Y increíblemente fuerte. Y a eso me lleva, digamos, a pensar cómo ves vos la crisis fiscal, ¿sí? ¿De dónde salió esa vaina en tu percepción y qué querés hacer para resolverla? Pero te puedo hacer una reflexión primero Sí, claro. de dónde salen las Carolina Corchos, los Gustavo Bolívar, de dónde salen. ¿Por qué eso? Bueno, los Gustavo Petros, ¿de dónde sale eso? Eso sale de un país que históricamente ha tenido grandes problemas de exclusión, de desigualdad y por supuesto también de pobreza. Entonces ese país es un país donde hay frustración, hay descontento. Y mucha gente con ese descontento se pegó a una orilla que es totalmente ideológica, que es decir, la única forma de resolver esos problemas es con el Estado. Por no decir, la única forma de resolver esos problemas es con los políticos y los políticos nos vamos a encargar de arreglarlo todo. Trabajan con esa visión. La reforma en la salud. Hay problemas en la salud, hay que estatizar la salud. No hay suficientes carreteras en Colombia, a pesar de que hemos hecho grandes avances con modelos de participación privada. Ellos dicen, no, el sector privado es el problema. ¿Qué va? El sector privado ha sido la solución. Pero dicen, no, eso hay que volver al Estado, que sea el Estado el que hace las carreteras. Entonces, la ideología, los dogmas, les tienden una trampa, porque ante un problema real, de exclusión, de pobreza que Colombia tiene que resolver, la fórmula, receta que tienen ellos, que está totalmente, eso está totalmente formateado, porque eso aplica para cualquier tema. Te hablan de salud, traes ese formato. Te hablan del problema de la educación, traes ese formato. No hay que apoyar a las universidades privadas, hay que apoyar solo a las universidades públicas. Lo que pasa es que de una realidad pasan a un diagnóstico y a unas propuestas equivocadas, porque todo en manos del Estado, al final lo que hace es empeorar las cosas, porque genera una situación donde es el político de turno el que utiliza esa herramienta, ese instrumento para su propio beneficio. Nosotros necesitamos es más sector privado para resolver esos problemas. Necesitamos más emprendimientos, más innovación, más tecnología para resolver esos problemas. Ellos están equivocados desde el punto de vista ideológico y quieren resolver los problemas con una proforma que es el Estado y el Estado. Yo tiendo a estar de acuerdo, pero lo veo es por el lado de los incentivos, ¿sí? Porque ahora que he estado interactuando más con funcionarios públicos, yo lo primero que tendría que decir es que hay una intención y un deseo de que una cantidad de gente que ha sido marginada esté bien. Y eso no hay absolutamente nada malo con eso y es absolutamente deseable. Yo creo que la forma de llegar a veces con los incentivos es muy jodido porque esta es mi lógica de Falchimba, ¿no? Sí. Lógica básica. Si a vos no te cuesta recibir recursos y no tenés que cuidarlo, ¿cómo haces para administrar bien? Es que es la discusión re básica entre público y privado. Por lo menos para las cosas que se pueden hacer en ese respecto. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la crisis fiscal que tenemos ahorita. Están totalmente conectados. Y si haceme te hago la conexión. La conexión. Yo he estado sentado muchas veces en el salón del Consejo de Ministros. Yo he sido ministro en diferentes gobiernos y he visto y he sido testigo de muchas conversaciones que ocurren en un gabinete. Y es muy común escuchar que cuando el desempleo aumenta o la pobreza aumenta, a algún ministro, en cualquier rama, se le ocurre hacer un programa que implica más gasto público y que con eso se va a resolver el problema del empleo. Contratando más policías o dando más subsidios aquí y allá. ¿Y el economista en vos qué dice? Entonces yo siempre me siento y me paro en los consejos de ministros a decir, mire, es evidente que tenemos un problema de desempleo o que la economía no está creciendo suficientemente. Pero la solución no es agravar el problema fiscal de Colombia, más gasto. Porque si lo agravamos, pues vamos a perder lo más importante para mover una economía, que es confianza. Aquí el que nos saca de esta situación es el sector privado. Pensemos en programas que estimulen rápido la inversión privada. Por ejemplo, programas de construcción de vivienda. Muchas veces los hice como ministro de Hacienda. Si la economía necesitaba un impulso, un empujón, venga, más subsidios a la vivienda. Son los empresarios del sector de la construcción, que afortunadamente son miles en Colombia, un sector donde hay mucha gente trabajando y muchos empresarios interesados en hacer proyectos, y rápidamente agarran cualquier incentivo y dicen, vamos a hacer más proyectos. Entonces, yo siempre digo en esos consejos de ministros que muchas veces las intenciones, que es que este programa va a producir muy buen efecto porque le va a ayudar a tal sector, hay que compararlo siempre con el efecto que causa en la parte fiscal. Porque si lo que ocurre es como está pasando ahora, Andrés, es que hoy
el deterioro de las finanzas públicas es gigante. Absoluto. Entonces ya eso, cualquier cosa que haga el gobierno, está totalmente neutralizado por la parálisis del sector privado que dice, aquí no hay confianza, yo no voy a invertir, y si no hay inversión, pues no hay crecimiento. Entonces, ¿qué creo yo acá? Que uno tiene que pensar es ante todo en qué estimula el sector privado. Eso es lo que realmente produce crecimiento económico, eso es lo que genera empleo, eso es lo que reduce la pobreza, no en qué programa se le ocurre al funcionario de turno. ¿Y tú qué quieres hacer bajo tu mandato para reducir esta crisis fiscal tan berraca Mira, que nos veremos ahorita? Los asesores políticos me hablan, para serte totalmente sincero, y yo creo mucho en la franqueza en este ejercicio político porque, hombre, yo soy lo que soy y yo precisamente confianza es hablar con transparencia. Los asesores políticos dicen, no habla del problema fiscal, no hable del problema fiscal, porque ese es un problema que la ciudadanía todavía no ve. La temperatura ambiente en la calle es buena, la gente está gastando, ándese a un restaurante, vaya a un supermercado, vaya al sitio donde venden motos. La mayor venta de motos de la historia de Colombia, de carros, de lo que sea, de esa empresa. Entonces los asesores políticos dicen, no, pero ¿para qué hablarle a la gente de que las cosas no están bien si la gente está sintiendo que las cosas están bien y está gastando? Y yo digo, no, hay que ser serio. Todos sabemos que así la temperatura ambiente esté bien, nosotros se está gestando, se está incubando un lío que cuando estalle, olvídese la temperatura ambiente, olvídese, cuando eso estalle aquí pasamos a ser polo norte, o sea, quedamos varios grados bajo cero. Porque es que cuando estalla una crisis fiscal, no queda nadie, ningún colombiano, aquí que estamos viendo toda esta ciudad de Bogotá, no queda nadie a quien no le toque la crisis fiscal. Porque una crisis fiscal significa que se dispara el dólar, porque dejan de llegar dólares a financiar al gobierno, la gente ya no quiere financiar al gobierno, que se disparan las tasas de interés. Entonces hay inflación, no hay crédito, se vuelve imposible conseguir vivienda y se encarece todo. Entonces, eso es la Argentina que eligió a Milei. Esa crisis es la que eligió a Milei. Lo que pasa es que aquí todavía no hay una crisis y por eso yo no creo que se vaya a elegir un Milei que llegue a decir es que aquí hay que hacer un ajuste fiscal cero. Pero sí hay que elegir una persona que diga, oiga, hay un problema y hay que resolverlo. ¿Y cómo hay que resolverlo? Recortando el gasto. Puede que no con motosierra, que es lo de Milei, pero sí con bisturí, sacando la grasa donde sobra y donde nadie le va a doler. Porque hay que grasa que al final del día le podemos quitar al Estado colombiano sin que se le afecte la calidad de vida a ningún colombiano. ¿Tienes ejemplos de eso? Cerrar el Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad cuesta $1 billón al año. Y esos mismos programas los puede hacer el Departamento de Prosperidad Social, DPS, que fue diseñado para eso, para los programas de equidad. Entonces, ese es un ministerio que crearon por el capricho de la vicepresidenta Francia Márquez, que quería tener un cargo con presupuesto. Le hicieron eso como un premio de consolación. Ella misma no lo pudo manejar y acabaron quitándola de ahí, poniendo otra persona, pero eso no ha despegado y no tiene ninguna posibilidad de despegar. Afortunadamente, mejor que se quede en plataforma que no haya despegado porque nos queda mucho más fácil cerrarlo. No tenemos que pararlo en medio vuelo, lo cogemos en pista. ¿Y cómo ves, digamos, está el tema de este ministerio, cómo ves el volumen de contratistas? No, yo fui el primero en denunciar. Eso sí tengo que decirlo. Pues yo soy muy poco dejado a autoelogiarme, pero yo escribí a comienzos de este año, porque ya lo vi, una columna que se llamó Empleo Militante. Y no es un término mío, la verdad me lo copié de Argentina porque Milei y su secretario de Comunicaciones hablaban mucho del empleo militante peronista, que era llenar la burocracia estatal de gente, pero esa gente venía con una función clara y es votar por las listas y los candidatos del gobierno. Petro se dio cuenta de eso y dijo, uy, aquí hay una norma, hay una figura, hay algo que se puede usar en Colombia que te lo explico brevemente y es, la nómina del gobierno es más o menos rígida, porque eso pasa por muchas etapas y filtros, el Departamento de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda, la nómina es rígida, hay que trabajar mucho para que la nómina, para que le den más cargos a un ministerio, pero hay una puerta de atrás, que son los contratos, que son los contratos de prestación de servicios o las OPS, que es ilimitada, y lo peor, ¿sabes qué es? Cogen el presupuesto de inversión, no el de funcionamiento, o sea, con la plata que deberían hacer carreteras, CAPEX. Totalmente, con la plata del CAPEX hacen las OPS. Entonces, si la ejecución del CAPEX va mal, porque no tuvieron la capacidad de contratar, hacer las interventorías, monitorear a las carreteras, a las universidades que hay que construir, dicen, no, traigamos aquí un asesor que sea el que nos va a apoyar en todas las tareas de modernizar tecnológicamente la institución. Que es paja, que es carreta, porque el que llega ahí no va a modernizar tecnológicamente la institución. Es una persona que llega,
que muchas veces ahora lo que está pasando en el gobierno ni siquiera tienen una oficina, mucho menos un escritorio, no tienen un computador, ni siquiera tienen que ir. ¿Por qué? Porque su tarea es ir a los eventos del pacto histórico, los eventos del gobierno, votar por la lista del pacto histórico y ser influenciables en las redes. Esos son 661.000, Andrés, 661.000 estatal en de lo que va de enero a hoy, de contratos de prestación de servicios que se han firmado. Está en una plataforma web que creamos nosotros, por cierto. Tecnología es información, tecnología es que la ciudadanía sepa. Y afortunadamente no han podido silenciar esa plataforma porque la trataron de apagar, la trataron de desconectar, pero obviamente el país dijo, ¿cómo así? Esta es la información de cómo está el Estado. Se llama el SECOP. Es el sistema de contratación pública. Y ahí tú puedes verificar. Entonces, bueno, contratos de prestación de servicios, 661.000 contratistas desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de este año. Esos son 2 millones de votos. Esos son los votos que le dieron las mayorías a Iván Cepeda el domingo pasado, el día de la consulta del pacto histórico. No tengo la más mínima duda. Y te voy a aprovechar para decirte otra cosa. Ellos en el gobierno se dieron cuenta que la estrategia había funcionado, que más importante que hacer carreteras y cortar cintas, porque dicen eso no da votos o dará 10 o 20 votos, es OPS. Entonces, por eso la visión empezó esta semana pidiendo la denuncia a funcionarios de libre nombramiento y remoción en muchas entidades del gobierno, diciendo ustedes tienen que ir porque los mandados del gobierno hay que meter ahí a los del pacto. Y lo más grave de todo, porque me lo dijo personalmente una persona que tiene un contrato de estos en la Agencia Nacional de Tierras y que trabaja aquí en la zona rural de Cundinamarca. Me lo dijo. Le dijeron a esa persona, ¿usted quiere mantener su contrato de prestación de servicios? Consiga 10 votos. Si usted quiere seguir, asegura unos 10 votos. ¿Y vos cuándo denunciaste eso? No, yo lo he estado denunciando. Aprovecho aquí para hacerle también eco. Yo lo he estado diciendo. Ojo, Andrés, tú y yo sabemos que este país va mal, que el país está mirándose al ombligo, que no está prosperando, que no está aprovechando todas las oportunidades. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Que puede seguir mal. O sea, no por el hecho de que va mal lo vamos a rectificar, porque los que lo tienen mal están haciendo todo lo posible para quedarse y tienen mucha más capacidad que nosotros. ¿Nosotros qué tenemos? El poder de este micrófono. Yo no tengo contratistas, yo no tengo nómina, no tengo presupuesto, no tengo RTBC, medios de comunicación del Estado, no tengo nada de eso. Yo solo tengo, digamos, la buena voluntad tuya de este micrófono. Entiendo. ¿Cómo abordarías vos la discusión con todos estos colombianos que salieron a votar y que sienten que hay como mucha desigualdad? Entonces vos como presidente de ellos, ¿qué les dirías? ¿Por qué querés ser vos presidente entendiendo que hay un congüente que de pronto no comparte tus ideas y vos estás trabajando para ellos también? No, yo te voy a ir directo. Yo creo que la gente piensa que como uno nació en estrato 6, no es una persona capaz o idónea de resolver los problemas del estrato 1. Esa es la visión, que el estrato 6 es un grupo de personas que están dedicados a protegerse en sí mismos, a apoyarse en sí entre ellos mismos. Como este país está tan estratificado. Entonces la gente tiene esa visión. Y pues yo pienso que para ciertos grupos de la población eso puede ser, digamos, como fácil de vender ese concepto, ¿no? Pero yo sí quiero decirle a las personas del estrato 1 y 2, hay que decirles de frente, o del 3. O sea, la verdad, lo que más sirve para reducir la pobreza y la desigualdad es uno tener el conocimiento de cómo hacerlo, cómo se logra reducir la desigualdad y la pobreza. Y eso es lo que aprende uno. ¿Sabes lo que yo me he dedicado? O sea, yo soy economista, yo me he dedicado a estudiar esos temas, no para proteger al estrato 6, sino para ayudar al estrato 1 y 2. Entonces, por eso yo llego a un gobierno, como llegué al gobierno de Andrés Pastrana, año 98, una gran crisis económica, y dije, aquí hay que hacer algo, esto está muy fregado, tasa de desempleo del 20-25%, muy alta entre los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Un apoyo rápido para que las personas tengan con qué vivir. Ahí surgió el programa Familias en Acción, que todavía existe y tiene 2,5 millones de beneficiarios que les ayuda a sobrellevar el día a día. Eso lo hice con la convicción de que mi papel en el sector público mi prioridad es ayudar a los sectores más vulnerables. O sea, yo no entiendo el sector público como es que venga, que vamos aquí, es ayudar a los que les va bien. No. Yo siempre dije, cuando yo llegué al Ministerio de Hacienda, te cuento esta anécdota, le dije a mi equipo, les dije, bueno, mire, en un Ministerio de Hacienda, por definición, se toman decisiones difíciles. Claro. Y muchas impopulares. Entonces vamos a hacer el análisis de todas las decisiones, pros y contras, pros y contras. Y yo les dije, pero yo les voy a decir,
Al final del día, te lo juro, lo tengo escrito, al final del día les dije a todos, yo voy a tomar la decisión en función de lo que sea mejor para los más pobres de Colombia. Ese va a ser, al final, mi criterio. Vamos a mirar todo, que si el impuesto este, que si el impuesto el, que si el gasto acá, que si el gasto... Vamos a tomar las decisiones en función de qué es lo que más le conviene al colombiano que está en la situación más difícil. Y así me guío yo. Entonces, por eso no creo que uno piense que porque Gustavo Petro tiene ese origen, ese pasado, exguerrillero, combatiente, está en una mejor condición para luchar por los problemas de la pobreza y la desigualdad. No, todo lo contrario, está en una mejor condición si tiene el conocimiento, si tiene la experiencia, si tiene la información, si sabe que ha funcionado en el mundo. Eso sí lo habilita a uno a ser un presidente efectivo. Te agradezco. Y en términos de los problemas que percibe la población, que la crisis fiscal no es una, a mí me paniquea. A mí se me paniqueado. Pero la que sí percibe la gente es la crisis de seguridad. ¿Cuál es tu diagnóstico de qué está pasando? ¿Cómo la afrontarías, esa crisis de seguridad actual? Mira, yo voy a ser corto en el diagnóstico y voy a tratar de ampliar un poquito más en las recomendaciones, o qué haría yo, cuáles serían las políticas. Mira, el diagnóstico realmente, vamos a hablar del delta, vamos a hablar del deterioro, porque Colombia ha tenido problemas de seguridad, históricamente, pero se ha deteriorado. Y el delta para mí es el delta de cultivos ilícitos, el delta del narcotráfico y el delta de la minería ilegal. O sea, Delta haciendo la diferencia. la diferencia, dónde estaba antes y dónde está ahora. O sea, ese es el deterioro. Ese deterioro es el que tenemos que ir a enfrentar de frente con un plan de choque. O sea, si las cosas te están yendo en la dirección incorrecta, hay que enderezarlas y ponerlas en la dirección correcta. Esa es mi visión. Entonces, ese incremento en los cultivos ilícitos y en la minería ilegal, para mí tiene que ver esencialmente con una política equivocada. O sea, es un error de política. Es un error de la carrera séptima con la calle séptima en Bogotá. Es un error que nace ahí. Porque yo te decía que a mí me encanta lo público y uno de los elementos de lo que me gusta de lo público es que lo público es súper relevante. Una buena decisión, una mala decisión tiene una enorme cantidad de consecuencias. Políticas públicas. Entonces tú te sientes motivado. O sea, esa es la verdad. Yo desde que empecé a estudiar economía, bueno, cualquier cosa que uno va a hacer en este campo va a tener consecuencias sobre muchísimas personas. Entonces, una decisión tomada allá, en la carrera séptima, con la calle séptima, en la casa de Nariño, tiene repercusiones enormes. ¿Cuál fue esa decisión? La que detonó ese incremento en los cultivos ilícitos. Se llama una política equivocada, la política de paz total. ¿En qué consistió esa política? En sentar a la mesa a negociar a la gente equivocada. Tú no puedes negociar con gente que su función, su objetivo, sus incentivos son la delincuencia, ganar plata a través de la delincuencia, que es el caso, por ejemplo, del Clan del Golfo. ¿En qué están ellos? En ganar plata. ¿Cómo? Con el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión. Entonces, sentarse con ellos, ¿para qué? Con ellos lo único que uno puede decir es, oye, yo los voy a combatir y los voy a llevar al punto donde ustedes les cierro ese negocio, los acabo. Negociar con el Clan del Golfo no tenía lógica. Un error de política que derivó entonces en que una cantidad de grupos se sentaron cada uno a negociar por su lado y a todos les dijeron, tranquilos, no les vamos a meter a la fuerza pública, en este espacio ustedes se pueden mover. Hay un señor que se llama alias Calarcá, en los llanos del Yarí, eso es en el norte del Caquetá, sur de Guaviare. Ahí está ese señor, tranquilo, dedicado ¿qué? Al narcotráfico. Entonces, eso es un disidente de la FARC. Entonces, eso no puede ser porque esa gente lo que está es... Entonces, ¿cuál fue la lógica? Tú como emprendedor lo vas a entender perfecto. Si yo a todos les digo, no, tranquilos, vamos a negociar, no hay todavía unas reglas de juego, no les vamos a meter a la fuerza pública, todos con su mentalidad de negocio, ¿qué piensan? Hay que crecer. Nos dieron espacio, crezcamos. Y entonces empiezan a crecer y empiezan a pelear unos contra otros porque todos necesitan la misma tierra. Todos están compitiendo O las rutas. por el territorio, las rutas, exacto. Empezó la guerra entre ellos. Y la población civil en la mitad en sándwich. Cuando veas los problemas del Catatumbo, la gente que muere en el Catatumbo no es porque llegó la fuerza pública a luchar contra el ELN y ahí cada una cantidad de personas quedaron metidas en la mitad de ese conflicto. No. Eso es ELN contra el Clan del Golfo contra disidencias. Y eso es lo que tiene deteriorada la seguridad de Colombia y eso es lo que tiene
disparada los cultivos ilícitos. Entonces, lo primero es acabar con la política de paz total. Pero bueno, el daño es grande. ¿Cómo lo vamos a reparar? Y aquí entra la receta. Y la receta para mí es tecnología. Colombia habla mucho de que cuando hay problemas de seguridad o hay un robo o que no sé qué, que se robaron un carro aquí en la calle, no sé qué. Fuerza. Pide fuerza, necesitamos más policías, necesitamos más jugadores. No es eso. Necesitamos más tecnología. Con la tecnología sí le vamos a lograr ganar el pulso a la delincuencia. Entonces, ¿qué es tecnología? Veamos ejemplos. La extorsión, ¿de dónde sale? De las cárceles. 70% de las llamadas de extorsionistas vienen originadas en una cárcel. ¿Qué vamos a hacer? Pues, aislar a las cárceles. Y para aislar a las cárceles se necesita poner un dron encima de la cárcel que está oyendo todas las conversaciones de entrada y salida de las cárceles. Más filtros de entrada y salida. Mejor, obviamente, vigilancia. Informantes, porque si al IMPEC ya lo tienen capturado. Le pueden montar dispositivos bloqueadores. O sea, el problema tecnológicamente. Tecnológico. Tecnológico. Y me da la impresión, pues. Y que el dron, o sea, que necesitas acá triangular, o sea, si tú vas allá y preguntas, te dices al IMPEC, aquí cómo están las cosas, te decía, vamos, muy bien. ¿Alguien tiene celulares acá? No, nadie lo tiene. No, tú necesitas por encima del IMPEC poner el dron y que les diga a los del IMPEC, no, ustedes me están diciendo mentiras. Aquí en este momento hay 20 llamadas saliendo desde este sitio. Tecnología en las calles, reconocimiento facial. Entonces, ¿qué me estoy imaginando yo? En las zonas de mayor tráfico comercial y donde hay más concentración, digamos, desde el punto de vista del comercio, cámaras de reconocimiento facial para uno poder decir, hombre, este fue el extorsionista que vino a cobrar la vacuna y queda registrado. Y después, 2 días más adelante, lo vemos con una de las cámaras de vigilancia. Sí, lo ven en la ruta. Tata, agarrémoslo. Hoy en Colombia no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque no te sirve como prueba procesar Claro. la imagen. Entonces hay que cambiar eso y poner cámaras de reconocimiento facial por todas partes. Y otra cosa con la que yo realmente me sueño, te voy a decir la verdad, es utilizar más imágenes satelitales y tener pues, más acceso a satélites. Esto en parte nos va a tocar hacer cooperación con Estados Unidos y Israel también nos puede ayudar. Y tú puedes identificar exactamente los puntos donde están los laboratorios de la droga. Ahora los llaman los cristalizaderos. O sea, lo que está dando Trump con los barcos así Igualito. con los laboratorios. Igualito. Vigilando porque también podemos hacer con tecnología que no haya personas ahí. Eso no puedes coger una hora donde no hay gente. Sí, le mandas uno de aviso y el otro sí lo mandas. Sí, y entonces, ¿cuál es la novedad acá? Traer la tecnología, pero también la verdadera. ¿Por qué te voy a decir? Porque es que, ¿qué pasa? El que oprima el botón, tú pones el dron ahí encima, estás listo a dispararle al laboratorio, y la verdad es que en nuestra cultura jurídica colombiana a la gente le da miedo oprimir el botón porque dice, ¿qué va a pasar allá? De pronto hay un civil, de pronto hay no sé qué, se asusta. No, te va a decir, te va a tocar el presidente de la República ser el que oprime ese botón y que lo oprime las primeras 100 veces para que todo el mundo se sienta bueno. Mijo, ¿estás tranquilo con eso? Sí, claro. ¿Por qué? Porque siento que Colombia necesita algo que no es lo que está haciendo hoy en día. Entonces, nosotros necesitamos decisión, firmeza, dar ejemplo, que el presidente sea realmente el comandante en jefe. Es que lo que pasa con Petro es que él es el que lidera los grupos armados organizados, habla con ellos, tiene vasos comunicantes, son sectores con los que tiene pues una relación, pero no es el comandante jefe de la fuerza pública, nunca lo hemos visto actuar como tal. Te escuché más o menos que querés traer bastante inteligencia y entonces estás pensando Estados Unidos, Israel y estás pensando también británico, me imagino. También el MI6, el MI6 ha sido una fuente muy importante de información de inteligencia para Colombia. Obviamente lo tienen descontinuado. O sea, la inteligencia de este gobierno la acabó. Necesitamos retomar esa relación con el MI6 y pues afortunadamente tenemos buenos contactos allá y buena relación. Pero tal vez lo más importante seguirá siendo Estados Unidos, un plan Colombia. El plan Colombia 2.0. ¿Y cómo lidiar? Pero eso, fíjate que el plan Colombia 2.0 ya no es tanto como helicópteros. Aunque necesitamos helicópteros, sobre todo necesitamos repuestos. Colombia tiene 130 helicópteros en la fuerza pública. Hoy están operando 32. El resto están inmovilizados porque no tienen repuestos, no han tenido mantenimiento, incluso porque no hay combustible. Le han bajado el presupuesto de combustible. Pero más que de helicópteros, que habría que pedirle a Estados Unidos, hay que pedirle inteligencia. Y yo creo, y esto te va a gustar a ti, tenemos que usar más herramientas de inteligencia artificial
para predecir, para anticipar. Poder crear algoritmos que nos digan, oiga, cuando empieza a ocurrir tal cosa en un municipio, cuando por decirte algo se prenden más luces por las noches, y eso lo podemos mirar satelitalmente, es que algo malo está pasando. Porque hay más plata, hay más gente, hay más luz, vamos a mirar. O cuando empiezas a ver que las ventas de motos en un municipio, las ventas de combustible. Entonces, inteligencia artificial que nos permita conectar todos estos puntos. Es que tocamos pues un pedazo que tiene que ver con la crisis fiscal, tocamos un pedazo que tiene que ver con seguridad. Después viene el otro pedazo que más les duele a los colombianos, ¿no? Salud. Me encantaría entender tu percepción de qué está ocurriendo en el sector de la salud, los causantes y cómo le querés caer a esa crisis. Pues mira, nuevamente puedo usar el ejemplo del delta otra vez. El delta es el cambio, el incremento. Hay un problema estructural que en todo caso tenía un nivel de insatisfacción con la salud alto. No lo vamos a ignorar, no lo vamos a desconocer. Había problemas. A pesar de que tenemos un sistema mucho mejor que el de la mayoría de países, pero a nosotros los colombianos obviamente nos interesa resolver los problemas. Oiga, tenemos un gran sistema de salud, más cobertura que en todas partes de América Latina, un seguro universal. Bueno, todo eso es muy positivo. Yo contribuí a crear eso positivo, a crear un plan de beneficios idéntico para el régimen subsidiado y el régimen contributivo de salud. Antiguamente aquí había pasajeros de primera y de segunda clase, 2 planes de beneficios. Dijimos, no, vamos a hacer lo mismo, eso nos cuesta una plata. Y ahí dejé yo el gobierno en 2018 con todos los colombianos con el mismo nivel de cobertura, de beneficios en salud. Pero había problemas. Obviamente, la atención, especialmente en las zonas rurales, muy distinta a las ciudades, en fin. Pero del nivel de problema que había en el 2022 al nivel de problema que hay hoy, hay un incremento grande. Entonces, la primera tarea de un gobierno es reversar esa tendencia. Vamos en la dirección incorrecta, hay que ponerlo en la dirección correcta. Y eso requiere un plan de choque. Antes de sacudir las estructuras del sistema, antes de cambiar de una reforma, no, hay que hacer un plan de choque para volver a cambiar la tendencia y empezar a mejorar. ¿Por qué se deterioró? ¿Por qué se deterioró? El deterioro es porque el gobierno quería, por la vía de una ley, estatizar el sistema de salud. Que no confiaba en el sector privado, descalifica al sector privado, considera que es esclavista, que es explotador, que es un intermediario financiero en el sector de la salud. Bueno, lo sacó. Lo quiso hacer por la vía de una ley. No logró sacar la ley. Hasta ahora no lo ha logrado sacar la ley. Entonces lo hizo por una vía indirecta. Dijo, tengo facultades para intervenir esas entidades. Y las ha intervenido al punto de que hoy 31 millones de colombianos, la mayoría de los colombianos, estamos afiliados a una EPS controlada por el gobierno. Porque las intervenciones, pues el gobierno que le hace, le pone interventores. ¿De dónde saca los interventores? Este es el gran problema. No lo saca de la gente que sabe, los profesionales en salud pública, los administradores de la salud. No, ¿qué va a sacarlo de nada? Llama a los políticos del pacto histórico, les dice, recomiéndeme hoja de su vida. Y son los recomendados de los senadores los que están manejando la salud. Entonces, ¿qué son? No son interventores, son intermediarios. No están pensando en el paciente, están pensando en la clientela política. Están pensando en ganar puntos frente al padrino político que lo recomendó. Eso es un desastre. Lo primero que yo voy a hacer en el plan de choque es sacar a todos esos interventores y nombrar gente que sepa para administrar mientras devolvemos el sector al sector privado, mientras devolvemos el aseguramiento de salud al sector privado. ¿Por qué preferir al sector privado ahí? Hombre, porque si al sector privado se le dice, este es el plan de beneficios que usted tiene que asegurar, aquí está, a cada paciente le tiene que cubrir esto. El gobierno pone la plata, porque el gobierno es el que recauda. Hoy está pagando 1,5 millones de pesos por la póliza de cada uno de nosotros. De cada colombiano es 1,5 millones de pesos. Eso es lo que se le paga a las EPS. Esa plata, Andrés, tiene que alcanzar para cubrir los beneficios de salud. Porque muchos de nosotros ni siquiera usamos ese sistema a lo largo de un año. Es mucha más la gente que no lo usa a la que lo usa. Es decir, es un seguro. Y con esa plata se puede garantizar un plan de beneficios. ¿Qué haría yo? Hay unos beneficios que son, digamos, como extraordinarios, como atípicos, que por ejemplo, si viene una pandemia, que eso no lo puede cubrir el sector privado porque la plata no estaba calculada para cubrir una pandemia. Listo, esos riesgos extraordinarios, exorbitantes, inusuales, los cubre el Estado. Así debe operar ese sistema. Entonces, ¿qué te digo yo? Plan de choque. Y el plan de choque es
hay que pagar unas cuentas pendientes, el gobierno las va a tener que pagar, no hay nada que hacer, paguen 30 billones de pesos. Que el gobierno ya está en default. Sí, pero las tiene que pagar. Y va a tener que decirle a las EPS, mire, yo les voy a pagar con un bono pagadero a 10 años. Ustedes vayan al mercado secundario a redescontarlo porque plata hoy no hay acá. Cash no hay, efectivo no hay. Les vamos a dar un bono. Pero no les vamos a dar un bono hacia la loca. Tráigame las cuentas de a dónde debe usted. Ah, le debe a tal hospital, le debe a tal laboratorio. Listo, nosotros le vamos a pagar directamente a ese hospital y a ese laboratorio. Pero no lo vamos a hacer si no viene un compromiso del laboratorio de volver a producir los medicamentos que hoy no existen, porque hoy hay escasez de medicamentos. Y a los hospitales les vamos a decir, no les pagamos si ustedes no vuelven a tener un contrato con la EPS, porque lo que hay ahora es que muchos hospitales se han ido saliendo de esa red y ya no tienen convenios con las EPS. Entonces tú llegas, tú eres un paciente de la nueva EPS, llegas a la clínica Primavera en Villavicencio, a urgencias, y te dicen no porque no hay convenio. Entonces no. Si les pagamos es para que vuelvan a rearmar la red y firmen los convenios otra vez. Claro, lo entiendo el hospital porque pues, muchas no te pagan. Por eso, si les vamos a pagar, entonces el compromiso es que vuelvan a prestar el servicio. Pasemos, no, pero mentira, es que quiero hacer un poquito de hincapié en esto. Vos estuviste hace unos pocos días visitando uno de los hospitales más top de unos amigos míos, no tenés que decir el nombre, pero en este hospital a mí me han contado cómo los interventores todo el día están pidiendo plata y pidiendo plata y pidiendo plata para poder pagar las cuentas a los hospitales. Definitivamente hay un pedazo de corrupción bien significativo en el sector salud. Qué bueno que lo dices tú, yo no me lo estoy inventando. Si usted es un hospital y usted quiere que le paguen, muy probablemente le están pidiendo plata del gobierno para que pagues. Y laboratorios, la misma cosa. Y lo peor es que los que llevan el bulto son los pacientes y los profesionales de la salud, porque a muchos enfermeros, enfermeras, médicos, les están diciendo que les recortan los sueldos si quieren mantener su puesto. A mí eso me parece desastroso y lo he corroborado con un par de hospitales ya. Feo, bien feo lo que está pasando en salud. Quiero transicionar a otro tema. Quiero que me ayudes a entender cuál es la política que te gustaría implantar en tu gobierno en relación a educación. Mira, a mí me obsesionan todos los temas de educación. He sido un educador, he sido profesor mucho tiempo, pero gobernar es priorizar. Gobernar es también decir, bueno, yo en 4 años, ¿a dónde quiero poner el acento? ¿Dónde quiero poner el énfasis? Y yo creo que si uno no prioriza, no logra nada. ¿Qué quiero priorizar yo en la educación? 2 segmentos. El de primera infancia. Claro. Por todo lo que significa. Porque toca. Por todo lo que significa, o sea, está sobreentendido, sobreestudiado, que cada peso invertido en primera infancia tiene mayor rendimiento que todas las demás inversiones. O sea, a ti que te gustan las finanzas, un peso invertido en educación preescolar, en primera infancia, te puede dar 20 pesos de rendimiento a lo largo de la vida de esa persona, que no te lo dan ni la primaria, ni la secundaria, ni la universitaria. Eso es una locura. Y por eso los Centros de Desarrollo Infantil, los CDIs, que es una formación integral a niños y niñas de menos de 5 años. Ahí quiero hacer más CDIs por toda Colombia y quiero poner un elemento adicional que lo voy a llamar CDI más, con el signo más, o sea que tienen algo más. La madre que lleva a los hijos al CDI, muchas veces ella dice, bueno, traigo a mi hijo, a él le están dando, a mi hija le están dando muy buena atención, alimentación, estímulos, motricidad, bueno, todo, desarrollo de capacidades cognitivas. Pero la madre puede que también tenga problemas. Claro. Y no se los están atendiendo en el CDI. Entonces el otro día que estábamos en Cartagena hablando con madres y nos hablaban tanto del maltrato, de parejas que no pueden dejar a sus esposos, sus compañeros, porque tienen una dependencia económica, les falta un apoyo. Les falta un apoyo primero psicosocial para decir, mire, usted no tiene que estar sometida a una pareja que la golpea. Y es que el abuso y el maltrato se han vuelto parte de nuestra cultura. La gente la tiene normalizada. 1 de cada 3 mujeres en Colombia ha sido víctima de maltrato de su pareja. Golpes. Entonces tenemos que crear en los EDIs, que son para los niños y niñas, yo diría, un espacio para que la mujer también pueda ir a decir, la mamá, va a ir a decir, yo, qué bueno que están aliando conmigo, yo quiero plantear este problema que yo tengo.
Y seguramente ahí le van a decir y le van a ayudar a cómo dejar esa mala pareja. Pero necesita también apoyo económico. Entonces ahí podemos empezar a dar formación, apoyo al emprendimiento, etcétera. Entonces me imagino mucho los CDIs con, no se requiere grandes inversiones, es un espacio adicional para que las mamás tengan, tengan esta oportunidad de ellas también resolver sus problemas a través de la ayuda y el apoyo desde un punto de vista profesional. Pero bueno, es una idea, CDIs. Me preguntabas por la educación, otra idea. Yo soy el gran promotor de la formación para el trabajo. Está bien, Colombia necesita más profesionales, no lo dudo. Carreras universitarias, no lo dudo. Cupos universitarios, no lo dudo. Pero sobre todo necesita más técnicos, personas preparadas para ocupar cargos en oficios, en actividades muy puntuales. Pero quitémosle la inmunizada a eso. Sí, Bueno, en Alemania, todo el mundo suena horrible, ¿no? Suena técnico. pero aquí suena horrible. Sí. En Alemania todo el mundo es técnico. Técnico. Todo el mundo es técnico. Sí, y te digo una cosa, tú para ganar 2, 3 millones de pesos, empezando una carrera profesional, no tienes que tener un título universitario. Ser un programador, ser un diagramador, un diseñador, un técnico en temas audiovisuales. Bueno. Ve, y cuando decides tú que te dice Raquel, No, se pusieron bravas las universidades. No, hay 2 tipos de rectoras, porque hay muchas mujeres rectoras y todas muy amigas. Hay unas que dicen, usted tiene razón y nosotros lo estamos haciendo. Ah, como un Goen con Sí, Nafit que está haciendo. lo están haciendo y ellos ¿qué hacen? Hacen un año de formación técnica, la gente ya puede salir después a trabajar, pero si quisieran seguir una carrera, ya el estudiante va a tener un trabajo y va a tener plata y va a tener con qué pagarse la universidad. Pero puede seguir. Esto es modular, esto es escalable. Entonces, un año de formación técnica te da los créditos con los cuales puedes, si quieres, hacer un segundo año y tener el título de tecnólogo, y si quisieras 2 años más y tener el título universitario. Entonces, no es excluyente, es más bien una escalera por donde puedes irte. Hay mucha gente que dirá, no, yo con la formación técnica ya soy un programador, ya tengo mi trabajo en Mercado Libre, ¿no? O ya tengo mi trabajo en un banco, en una fintech, y ya me está yendo bien. Un muchacho de Bucaramanga me dijo el otro día, con un año de formación como programador, me dijo, mire, para mí esta fue la autopista más rápida, sin escalas, para ir del estrato 0 a la clase media. Claro, esa es la razón de ser de Platzi, ¿no? Totalmente, ese es otro ejemplo. Entonces, ¿por dónde la formación técnica? Híbrido, modelo híbrido. El SENA que le vamos a impulsar y que siga haciendo su trabajo. El SENA es muy importante. Hay muchas zonas del país donde el SENA es determinante. O sea, estuve hace poco visitando unos barrios, digamos, como en la periferia de Barranquilla y las instalaciones del SENA muy importantes para la formación técnica, pero tenemos que complementar el SENA con institutos de educación técnica de excelencia que cumplan los estándares y con plataformas como Platzi. Todos los mecanismos funcionan porque el propósito nuestro es pagarle a ese joven un año para que adquiera esa formación. Jóvenes, estratos 1, 2 y 3, que puedan tener la formación técnica gratuita. Ese para mí es el gran propósito y llegarle por lo menos a 1 millón de jóvenes. Decite esto otra vez porque está importante. Vos querés hacer formación técnica gratuita. Gratuita para el trabajo. No en todos los oficios. Si tú me dices, no, es que hoy, por ejemplo, mientras está la crisis de la salud, es difícil conseguir trabajo para los técnicos en enfermería. Acaban haciendo otras cosas. Pero si tú me dices, yo quiero ser un programador, yo sé que hay demanda. O sea, ¿quién no necesita alguien que lo asesore con ciberseguridad, con una plataforma para marketing digital? Usted se puede ir al restaurante. Es el restaurante en la zona más humilde, más difícil. Y ahí el dueño de ese restaurante te va a decir, hombre, yo quiero tener en mi WhatsApp un canal para que la gente me pueda hacer pedidos. No, pues me está matando. Pero sí. Pero no me tengas que enviar por rápido. Pero es que ya ves por qué quiero ser presidente de Colombia. Porque yo no solo tengo buenas ideas, sino que además tengo la experiencia para hacer las cosas. La experiencia es lo que le permite a uno decir, pasemos del concepto. Por ejemplo, un tipo conceptual lleno de ideas, sobre todo lleno de buenas intenciones y malas ideas. Buenas intenciones y malas ideas, Gustavo Petro. Buenas intenciones, porque partamos de la base que el señor quería resolver el problema de desigualdad de Colombia. Pero malas ideas y mala capacidad de llevarlas. Porque es que te voy a decir, no hemos hablado de esto. Y tú como emprendedor, eso es lo que quiero hacer. Tú como emprendedor, el pedazo pochi de eso. Sí, tú como emprendedor sabes que para uno sacar adelante un proyecto hay una parte súper árida de esto, que es lo mismo de ser presidente de Colombia. Hay una parte que no es nada glamorosa. Es, oiga, llegar a las 7 de la mañana con los cronogramas,
cómo van los proyectos, y decir, usted hace 3 semanas vino acá, ministro, y me dijo que en estas 2 semanas iban a avanzar en esto y no ha pasado esto. ¿Dónde está la bolita? ¿Qué pasó? No, que el problema está donde el ministro de Hacienda que no ha firmado, no sé qué. Venga, traiga para acá al ministro de Hacienda, ministro, ¿qué pasa? Gobernar es eso. Eso es ahí. Eso no entra en las cámaras ya porque a nadie le va a interesar. Es ese seguimiento minucioso, de, digamos, micromanejo, de microgerencia, para sacar adelante las vainas. Si no, las vainas no sale. No, o sea, usted como presidente no es gobernar a Colombia, no es decir, hombre, tengo la mejor idea, vamos a dar 1 millón de cupos de formación técnica para los jóvenes. Ya, ¿y usted piensa que con eso ya lo hizo? No. Esos son horas y horas de reuniones porque aparecen todo tipo de problemas, todo tipo de dificultades. Entonces, el presidente tiene que estar dispuesto a gastar esa parte muy importante de su tiempo a eso, y eso es, yo digo que esas buenas ideas sobran. Capacidad de gestión y capacidad de gerencia es escasa. Lo que te iba a decir era, bueno, vamos a ver. Energía. ¿Petro lo hizo bien o la cagó? Pésimo. ¿Por qué? Porque dejó al país sin gas. Estamos importando gas, pagando el triple y contaminando más. Y el país necesitaba la plata del petróleo que se está erosionando. Y la necesitaba para desarrollar todo lo que es necesario para que el país pueda tener otras alternativas más adelante distintas al petróleo. O sea, como que sin el petróleo no salimos del petróleo. Sin el petróleo no tenemos cómo salir del petróleo. ¿Sabes a mí que me dejan nada en ese respecto? Sí. Lula no dejó de explorar. El mejor ejemplo. Lula no dejó de explorar. Y nos ponemos aquí de creativos. Yo te he dado cuenta. Así es. No, es absurdo. Y es que uno puede ser muy responsable con el cambio climático, pero entendiendo que el problema de Brasil o de Colombia con el cambio climático se llama deforestación, destrucción de la biodiversidad, destrucción de la Amazonía. Ese es el problema nuestro. Ahí es donde tenemos que ser responsables. Y Lula entendió perfecto que tenía que ser responsable ahí con la biodiversidad y con la protección de la Amazonía y cobrar y sacar créditos de carbono, pero que necesitaba ser un país con plata y para eso necesitaba el petróleo. Si no tiene el petróleo, no tiene con qué pagar la reforestación o la protección de la biodiversidad. Necesita el petróleo para eso. Necesita el petróleo también para otra cosa, para ser tenido en cuenta. O sea, si tú eres el que pasa la totuma pidiendo limosna, que es el estilo de Petro. No, es que el mundo nos tiene que pagar porque aquí tenemos la biodiversidad. El de la totuma, no. Usted no, el de la totuma no lo tienen en cuenta, no lo invitan a las reuniones que toca. Usted tiene que ser el que produce, como quiere hacer Lula, el que produce 5 millones de barriles de petróleo. Eso sí, porque ese tipo tiene peso detrás. Entonces, hay que entender la geopolítica. La totuma, el de la totuma nunca sale de la totuma. El que sale es el que dice, venga, yo les tengo, como tú y yo como ministro de Minas y Energía, 1 millón de barriles. Quiero sentarme en la mesa donde están los 20 mayores productores de petróleo del mundo, porque nosotros ya somos uno de ellos. Me encanta. Obviamente ya no somos. Y sí, ya no somos. Es decir, es con esa actitud. Eso es un mindset, Andrés. Esa es una actitud ganadora, es un mindset ganador. Te voy a poner un ejemplo. Yo he trabajado en varios gobiernos. En un gobierno me tocó hacer el papel de la totuma. Plan Colombia en Europa, pidiendo la plata. Que para el desarrollo social, te lo recibían los funcionarios, por allá de tercero o cuarto nivel en las cancillerías. Sí, no te da la hora el que es. Oiga, vuelvo al escenario internacional 20 años después, diciendo, queremos ser parte de la OCDE, el club de los países con placa, el club de los países con las buenas prácticas. Y nosotros estamos listos a hacer toda la tarea. Y aquí queremos hablar ya de igual a igual. Es que ustedes no sé qué. Venga, lo vamos a resolver. Es que ustedes no manejan bien el tema de la generación de estadísticas o no tienen bien diseñada la contratación estatal. Venga, la vamos a arreglar para poder entrar en este club. Mucho más interesante entrar al club de los de las buenas prácticas que pasar con la totuma. Pero 100%. ¿Qué opinión te merece Petro en Manhattan gritando desobediencia a los militares? Hombre, se le fueron las luces. Se le fueron las luces porque no calculó bien las consecuencias. Yo creo que él pensó que estaba haciendo lo que hacen las plazas públicas de Colombia, que es una arenga, que se provoca. A él le gusta incitar. Pero si no fuera diplomático, ¿no hubieran metido a la cárcel en el acto? Sí, se hubiera expuesto. Pero no sé si en el acto porque tendría... O sea, las grabaciones es lo que queda después, entonces sí.
pero se equivocó, mal criterio, no tuvo en cuenta consecuencias que era fácil de predecir, porque incitar a que se subleve en contra de su comandante en jefe las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pues es un problema muy serio. Ayúdame a entender esta vaina. ¿Qué hubiera pasado si la situación hubiera sido al revés? Y se sienta Trump en la Plaza Bolívar a pedirle a los militares colombianos que subleven. No, pues. Es que es el paso que yo no entiendo. Seguro que yo no logro entender. Es que es tan absurdo que solo imaginárselo cuesta trabajo. Claro, sí. Entonces, con ese mismo criterio debemos pensar, imaginarnos a Gustavo Petro en una calle de Nueva York haciendo eso, cuesta trabajo, pero fue realidad. Bueno, es que me parece interesante tu discusión porque hay unas cosas en las que uno dice, no, una cagada, la embarró, cosas de estilo, y en esta vez decís, celebró las luces. O sea, está tan fuera de todo. Sí, se desconectó. Se desconectó porque yo creo que él tiene un cierto delirio de grandeza y que es como una persona que tiene unos, yo creo que él en el fondo siente un poco un mesianismo y ese mesianismo lo lleva a cometer errores y equivocaciones como este. Es un mesianismo, sentirse demasiado grande. Claro, y quiero observar, ¿sí? Darte la oportunidad de que le contés y le resumas a la gente que nos está viendo por qué deberían elegirte a vos para ser su comandante, su gobernante. Sí, gobernante y comandante en jefe. A ver, Colombia está en un momento muy difícil. Colombia no está en una situación normal, ordinaria, como cuando ocurren elecciones acá, no. Estas son unas elecciones completamente diferentes, porque aquí hay dos modelos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escoger la persona que represente mejor la ruta correcta. Yo creo que hay muchas personas que van a estar trabajando por la ruta correcta, pero que la represente mejor. La ruta correcta no es el populismo, así sea de derecha. No, porque eso es más de lo mismo. Eso es discursos, eso es histriónico, eso es acusar, dividir, polarizar. No, eso no. A eso no le va a resolver el problema a nadie. Y hay mucha gente en la derecha que incluso está tratando de hacer eso. Lo que realmente nos encausa es un gobierno que diga, mire, aquí hay unos problemas serios que los vamos a resolver de esta manera, con firmeza, con decisión. Otra cosa que hay que derrotar es la tibieza, con decisión, pero no es unidimensional. Aquí hay que trabajar en la seguridad, hay que trabajar en lo social, hay que llevarle vivienda a los sectores más vulnerables de la población, hay que llevar empleo, hay que generar impulso a las empresas. O sea, es una cosa integral. Lo cual, ¿qué requiere? ¿Qué es experiencia? Porque es una palabra muy vaga. ¿Experiencia qué es? Si a vos te dicen, oiga, vamos a hacer esta nueva empresa, tú inmediatamente, porque ya tienes un recorrido, tú sabes quiénes son las personas idóneas para llevar a crear esa empresa. Sin duda. Yo ya sé eso. Yo sé quiénes son las personas idóneas para manejar la salud, la energía, las relaciones exteriores, la economía. Experiencia. Experiencia que está bien. Esta es la más importante de todas. Experiencia es que no te tiemble la mano cuando hay que tomar decisiones difíciles. Gobernar es muchas veces escoger entre lo malo y lo menos malo. No es entre lo bueno y lo malo, eso sería muy fácil. Es como, bueno, está estos son los efectos de esta medida y esta otra. No es que sea la ideal perfecta, tiene otras consecuencias, pero es mejor. Y hay que explicárselo a la gente. Pero experiencia para mí toca acá, experiencia está acá. Es esto. Es una piel gruesa que no se asusta. Es una piel que si tú empiezas a criticarlo, yo no me voy a chicopalar, porque eso es lo que me da a mí la experiencia, sino que si yo tengo claro por qué lo estoy haciendo, yo te voy a explicar tranquilamente, serenamente, racionalmente. Eso es experiencia, porque cuando tú tienes la piel delgada, te dicen, no, eso es un desastre, porque con eso, no, pero entonces me lo repienso, no. Experiencia es, tú serenamente has estudiado cuál es la mejor fórmula. Sabes que a no todo el mundo le va a gustar. Te vienen y te atacan y tú puedes seguir explicándola con serenidad, con tranquilidad, con inteligencia. Para ejecutar. Pero hermano, eso se mide aquí. Eso no se mide en otra parte del cuerpo. Bueno, pues Mauricio, yo creo que esto es un gran cierre. Muchas gracias por este espacio. Sacaste mucha vaina, Ponchi, pero es que no tan cuidado. Hoy no me topa. Mejor, después estuvo muy bueno. Las reacciones estuvieron muy buenas.